Cuando tú veas que en Venezuela están siendo cortados los corruptos, cuando veas que están siendo arrancados los que hacen maldad, los que roban, los que desaparecen personas, los que trafican, los que no tienen en cuenta el dolor ajeno, entonces comprende que el gobierno de Dios está aquí, que el gobierno de Dios está manifestándose, porque lo primero que este gobierno hace es separación entre el que hace lo correcto y el que no lo hace. Pero en un sistema de maldad como el que impera en Venezuela, se protege es la maldad. Entonces nos encontramos donde nadie quiere hacer lo que es justo, nadie quiere hacer lo que es correcto, pero tú no te dejes corromper, porque la nueva Venezuela está muy pronto de convertirse en realidad. Saludos, bienvenido y bienvenida a tu canal Dios y Gobierno, medio por el cual te exponemos las herramientas que necesitas para reconocer el gobierno de Dios en la tierra y específicamente en Venezuela. Y una de las cosas que este gobierno hace es que hace separación entre justos e injustos, separa los buenos de los malos. Y cuando este gobierno se manifiesta, los malos son cortados, son arrancados de la tierra, pero los justos, los que han hecho lo correcto, entonces les llega el momento de resplandecer, de ser manifestados como los que son. El gobierno de Dios en la tierra, y en este caso en Venezuela, privilegia al que hace el bien, al que hace lo que es correcto, al que hace lo que es justo. El gobierno de Dios en la tierra, una de las primeras cosas que hace es que arranca los malos. Los malos no tienen el permiso de Dios para disfrutar de la tierra que es herencia de los hijos de Dios. Por esto es que cuando el gobierno de Él se manifiesta en una nación, lo primero que hace es cortar a los malos, arrancar a los que hacen maldad, los que Él no sembró. Cuando tú veas que en Venezuela están siendo cortados los corruptos, cuando veas que están siendo arrancados los que hacen maldad, los que roban, los que desaparecen personas, los que trafican, los que no tienen en cuenta el dolor ajeno, cuando tú veas que las personas perversas de este país están siendo cortadas, están siendo arrancadas, entonces comprende que el gobierno de Dios está aquí, que el gobierno de Dios está manifestándose, porque lo primero que este gobierno hace es separación entre el que hace lo correcto y el que no lo hace. En un sistema como el que ha imperado en Venezuela, se privilegia la maldad. La legislación venezolana favorece al infractor de la ley, al victimario es beneficiado por el sistema legislativo venezolano y la víctima queda sin respuesta, la víctima queda sin solución, pero en el gobierno de Dios no es así. En el gobierno de Dios las leyes son justas. El que hace lo malo tiene que pagar y el que hace lo correcto tiene que ser protegido. Cuando tú veas que estas cosas estén sucediendo, entonces comprende, el gobierno de Dios está en Venezuela, porque las leyes justas pertenecen al gobierno de Dios. A proteger al que hace lo correcto pertenece al gobierno de Dios. Proteger la propiedad privada pertenece al gobierno de Dios. Cuidar los logros de la familia y no despojarlas de lo que han alcanzado con su trabajo, eso pertenece al gobierno de Dios. Pero en un sistema de maldad como el que impera en Venezuela, se protege es la maldad. Entonces nos encontramos en aquel dilema en que aquel que es observador de la ley sale perjudicado y el que es infractor de la misma sale beneficiado. Como consecuencia de esto se crea un círculo vicioso donde nadie quiere hacer lo que es justo, nadie quiere hacer lo que es correcto, pero tú no te dejes corromper, porque la nueva Venezuela está muy pronto de convertirse en realidad
y en la nueva Venezuela van a resplandecer los que hacen lo justo, los que hacen lo correcto, los que tienen una conducta que es favorable a todo lo que es correcto y justo. Cuando su corazón se inclina a lo que es justo, correcto, beneficioso, ese es el tipo de mentalidad de la nueva Venezuela. Por esto no te dejes corromper para que puedas trascender. Te proveemos las herramientas porque tú que me ves, venezolano de bien, la nueva Venezuela es tu herencia. No te dejes corromper, no pierdas tus valores, no cambies tu concepto de lo que es justo, no cambies tu concepto de lo que es correcto. Ten en cuenta a Dios. Reconoce al Señor Jesucristo en tu corazón como Señor de tu vida y trasciende a la nueva Venezuela.